my God, this man just like tased this woman. Indignación en Detroit por el arresto de una mujer inconsciente durante una redada migratoria. Entérese qué fue lo que ocurrió. El zar de la frontera anuncia nueva ola de redadas en Nueva York, pero el miedo ya toca las puertas de miles de familias migrantes en la Gran Manzana. El presidente Donald Trump firma la ley que obliga a su gobierno a publicar los archivos del caso de Epstein, pero la Casa Blanca estaría preparando represalias contra quienes exigieron abrir los documentos. Atrapan al licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Se revela cómo operaba la célula del cártel Jalisco que coordinó la ejecución. La NASA revela nuevas imágenes del cometa 3I Atlas, objeto interestelar que ha despertado todo tipo de teorías sobre su verdadero origen. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. En Michigan, donde un agente de la patrulla fronteriza fue captado levantando a una mujer que quedó inconsciente luego de recibir una descarga eléctrica por parte del oficial. Oh my God, this man just like tased this woman. Border Patrol. Damn, that's fucked up. El violento incidente ocurrió frente a niños que viajaban en el vehículo de la testigo en el suburbio de Oak Park, en Detroit. Otras personas dijeron que también un hombre fue arrestado por los oficiales, pero que logró escapar corriendo aún cuando tenía las manos atadas con cintas de plástico. Y un operativo federal en Newark, en Nueva Jersey, dejó 15 detenidos tras una redada de migración en el centro distribuidor Ocean Seafood. Esta es la segunda vez en el año que esta pescadería es el blanco de acciones migratorias, generando tensión entre trabajadores y también grupos proinmigrantes que protestaron en el sitio. Algunos detenidos fueron liberados horas después, mientras familiares buscan a empleados desaparecidos tras este operativo. Mientras tanto, el zar de la frontera, Tom Homan, anunció una escalada en la ofensiva migratoria de ICE en Nueva York, pero activistas y familias inmigrantes denuncian que ya hay más presencia de agentes en la Gran Manzana. Ángela González nos tiene el reporte y las reacciones. Más redadas en Nueva York. Así lo anunció el zar de la frontera, Tom Homan. Pero según organizaciones proinmigrante, como Se Hace Camino Nueva York, los agentes ya están en la ciudad. Es que sí estamos viendo más actividad de inmigración en la ciudad de Nueva York. No es que vayan a venir, están aquí. Es muy triste ver cómo se están llevando a nuestros vecinos, y especialmente porque muchos de ellos son personas que están trabajando o caminando o simplemente en la seguridad de su casa. La Coalición de Inmigración de Nueva York publicó los videos del pasado 13 de noviembre cuando agentes de ICE forzaron la puerta de la casa de una familia hispana en un barrio de Queens, Nueva York, y apuntaron con sus armas a una madre y sus 4 hijos. Los agentes llegaron hasta el dormitorio donde se escucha a la madre decir que está con su bebé. Según la coalición, entraron sin presentar una orden judicial y al parecer buscaban a un individuo que no vivía allí, pero dejaron a la familia traumatizada. Las personas tienen el derecho a quedarse callados, decir voy a esperar a que me den un abogado, voy a esperar a conseguir un abogado y simplemente no dar información de más. Y cuando las interacciones pasan en la calle, nosotros les estamos diciendo a las personas que tengan unos silbatos, son así como estos instrumentos para poder hacer mucha bulla cuando uno ve que está pasando una actividad de estas, porque la bulla le anuncia y le deja saber a las otras personas que algo está pasando. Inmigrantes no solo salen con miedo, sino que ahora no tienen paz en sus propias casas y dicen que se les va acabando el sueño americano. Imagínate, todos venimos aquí para un sueño, estar aquí, no sé, para salir adelante, para una vida mejor. La gobernación dijo que ni necesitan ni desean las fuerzas federales en el estado, y el alcalde electo, Zohran Mamdani, en una entrevista para Pix 11 News, aseguró que el enfoque de la policía es la seguridad pública y no ayudar a ICE, y que él representa a toda Nueva York, que incluye a los inmigrantes. Según la organización Se Hace Camino Nueva York, en el área de Queens, ICE se ha llevado al menos a 10 miembros de la comunidad en las últimas 2 semanas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En Charlotte, Carolina del Norte, un hombre se metió en una lavandería tratando de escapar de agentes de la patrulla fronteriza. Al ver la presencia de los uniformados, varios más se le unieron y escaparon por la puerta de atrás. Todos dejaron abandonada su ropa en las lavadoras y secadoras. El dueño del negocio dijo que nadie ha regresado a recogerlas. Hasta el momento, más de 250 personas han sido arrestadas en Carolina del Norte como parte de la operación conocida como Charlotte's Web.
Y este miércoles una Corte Federal de Apelaciones suspendió temporalmente la orden que restringía el uso de la fuerza de los agentes de inmigración en Chicago, calificándola de, y cito, demasiado amplia y prescriptiva. La medida original respondía a denuncias de uso excesivo de fuerza durante una campaña que ha dejado más de 3.000 detenciones desde septiembre. En Illinois, los jueces del séptimo circuito advirtieron que una apelación rápida podría derivar en una orden más adaptada y adecuada. Y el gobierno de Donald Trump planea endurecer las reglas para obtener la residencia permanente. La nueva propuesta permitiría a oficiales de inmigración negar la también llamada Green Card a quienes hayan usado ciertos beneficios públicos. Abel Álvarez nos explica en qué consisten estos cambios. El gobierno de Donald Trump ha dado un nuevo paso para restringir el acceso a la residencia permanente en Estados Unidos. Este miércoles se publicó oficialmente en el Registro Federal una propuesta para ampliar la causal inadmisible conocida como carga pública. Deben demostrar que no van a ser carga pública, o sea, una carga para el gobierno, que no van a necesitar de los beneficios públicos. A aquellos inmigrantes que hayan utilizado beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos, asistencia de vivienda o ciertos subsidios federales, se le podría negar la Green Card, un castigo por haberse acogido a esas ayudas a las que tienen derecho. No, eso no lo veo bien, que venga y tenga necesidad que le den ayuda, que se le debe dar ayuda. Porque a mí me dieron ayuda cuando yo entré al principio. Fueron pocos meses, pero me dieron ayuda. Se trata de un cambio profundo. El Departamento de Seguridad Nacional busca rescindir las reglas de 2022 y volver a una interpretación mucho más amplia de la ley migratoria. Según el aviso, la medida otorgaría a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para evaluar si un solicitante puede convertirse en carga pública, considerando una lista más extensa de beneficios que antes no afectaban la solicitud de los inmigrantes que ahora mismo necesitan acogerse a esas ayudas. No creo que sea justo eso, porque muchos de nosotros no llegamos a 1,000 pesos en el cheque. Entonces, si no llegamos a 1,000 pesos en el cheque, usted sabe cómo está comprarse una bandejita de bistec cara. Entonces, yo no me la puedo comprar. Ahora se abre un periodo de 30 días para comentarios antes de que pueda avanzar para su implementación. Pero organizaciones advierten que la política provocará que miles de familias, incluso ciudadanos, renuncien a programas de salud o de alimentos por miedo. Uno va a inyectar un proceso que debería ser primordialmente objetivo, va a inyectarlo de una cantidad de perjuicios, biases que pueda tener un oficial de inmigración. Lo que podría generar incluso un efecto dominó con mayor seguridad alimentaria y retrocesos en la salud pública si no se reciben estas ayudas. No tenemos. Yo que tengo una niña no tengo. Imagínate, la comida no hay, la economía está súper baja. Las autoridades aseguran que esta política fortalecerá el sistema de inmigración de Estados Unidos, aunque otros advierten que su implementación podría generar efectos negativos en familias, salud pública y los derechos de los inmigrantes. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. En otra información, esta noche el presidente Donald Trump anunció en su red Truth Social que firmó la ley para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein y también acusó a los demócratas de haber tenido vínculos con el pederasta. Trump aseguró que los documentos distraen de su agenda, pero afirmó que la medida terminará volviéndose en contra de los demócratas como parte de lo que él llama, y cito, un engaño político. Y más temprano, la fiscal general Pam Bondi aseguró que su departamento actuará con máxima transparencia respecto a los archivos del caso Epstein, pero evitó decir cuándo habrán de publicarse más documentos o si habrá reservas por una nueva investigación federal en Manhattan. Bondi también enfrentó preguntas sobre lo que fue el cambio desde que el Departamento de Justicia descartó investigar a terceros, y esto es lo que respondió. Information that has come for information. There's information new information, additional information, and again, we will continue to follow the law. Bondi asignó al fiscal a Jay Clayton a indagar posibles vínculos de Epstein con rivales políticos del presidente Trump. Mientras tanto, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que el presidente Trump ya prepara una nueva ola de represalias contra quienes votaron por la liberación de los archivos de Epstein. La estrategia es usar los documentos contra los demócratas por haber presionado a legisladores a obligar al Departamento de Justicia a que difunda los archivos. El plan es desviar la atención hacia los demócratas que se comunicaron o estuvieron asociados con Epstein.
Y en otra información, un juez federal puso en entredicho la acusación contra el exdirector del FBI, James Comey, tras exponer graves irregularidades del equipo legal nombrado por el presidente Trump. En una audiencia tensa, la fiscal Lindsay Halligan admitió que el gran jurado jamás vio la versión final de la acusación antes de ser firmada, algo que podría invalidar este caso. La defensa de Comey pidió desechar los cargos, mientras que el juez dejó entrever que sí podría hacerlo. Tenemos una breve pausa comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Sigan con nosotros. El cantante Gerardo Ortiz se libra de ir a la cárcel tras ser acusado por hacer negocios con cárteles de la droga. Y las autoridades mexicanas detienen al autor intelectual tras el asesinato del alcalde de Uruapan, en Michoacán. Regresamos con esto y mucho más en cuestión de minutos. El cantante mexicano Gerardo Ortiz evitó ir a prisión tras ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de realizar transacciones financieras con una empresa vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. La jueza le impuso 3 años de libertad supervisada luego de que Ortiz cooperara y testificara contra su exmanager, José Ángel del Villar, y otros implicados en esta red. Sus conciertos del 2018 con la firma gallística Diamante fueron clave en esta investigación. Y ya está bajo custodia de las autoridades el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en la Ciudad de México. Arturo Vega nos dice cómo se logró conocer la identidad del arrestado y cuáles son sus vínculos con el crimen organizado. Jorge Armando N., alias el licenciado, fue detenido y señalado como el principal autor intelectual del homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el presunto responsable está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de 2 sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Las 2 personas a las que se refiere el secretario son Josué N. y Ramiro N., ambos hallados muertos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Al día siguiente encontraron sus celulares con información relevante. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. Omar García Harfuch afirmó que esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. La tarea pendiente para el gobierno de Claudia Sheinbaum es desmontar esas estructuras de protección política que benefician la instauración de imperios criminales en diferentes regiones del país. Según las autoridades, el licenciado ordenó disparar a Carlos Manzo, aun cuando estuviera acompañado. Puede ser que se señale que se puede fabricar culpabilidades, que no hay elementos claros en la investigación, pero ahí están los hechos. Una respuesta de Estado ante un hecho muy grave. El asesinato de Carlos Manzo ha provocado movilizaciones nacionales para exigir al gobierno federal acciones contra la violencia y la inseguridad. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. En otra información y de acuerdo a un reporte del New York Times, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela se intensifica. El presidente Trump habría autorizado acciones encubiertas de la CIA que podrían abrir el camino a una campaña militar más amplia. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha reabierto un canal de negociación con Caracas donde Maduro habría ofrecido supuestamente dejar el poder en los próximos años y facilitar a la vez acceso al petróleo. La administración Trump designó recientemente al cártel venezolano de los Soles como una organización terrorista. Y en Colombia crece la tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de la FARC tras varios bombardeos que dejaron a menores muertos. El ministro de Defensa defiende la estrategia militar, mientras que el líder guerrillero Iván Mordisco responde con nuevas amenazas. Laura Ortega nos tiene más información. En Colombia, el gobierno reafirma que continuará utilizando bombardeos como parte de su estrategia militar contra las disidencias de las FARC, pese a la reciente controversia por la muerte de al menos 12 menores en 3 ataques aéreos. En Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, asegura que estas acciones continuarán. El empleo de todas las capacidades legítimas que tiene el Estado, que incluyen los bombardeos, se van a continuar.
Datos del gobierno indican que bajo esta administración se han registrado más de 1.400 combates y en 13 de ellos se usaron ataques aéreos. El Ministerio de Defensa divulgó imágenes de un reciente operativo contra las estructuras de alias Iván Mordisco, líder de la principal disidencia. Pocas horas después, a través de redes sociales, las disidencias difundieron un mensaje en video. La reciente declaración de guerra y los bombardeos en Amazonas, Guaviare y Arauca solo obedecen a la complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos. En otro fragmento divulgado por el llamado Ejército del Pueblo, Mordisco advierte sobre posibles represalias. Evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora. La respuesta del presidente Gustavo Petro llegó desde su cuenta en X. Allí afirmó que Mordisco ha intentado asesinarlo en el pasado y lo acusó de enviar menores a combatir para proteger negocios ilegales. Los ataques aéreos representan un giro para el gobierno de Petro, que al inicio había suspendido este tipo de operaciones, pero el repunte de la violencia y el estancamiento en los diálogos con grupos armados han llevado a reactivar bombardeos que hoy generan cuestionamientos de organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Se dio a conocer que el presidente Trump aprobó un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania, desarrollado de manera discreta durante las últimas semanas. Esto fue por altos funcionarios de su administración en consulta con autoridades de ambos países. Pero mientras se concretan, hoy en Ucrania, un masivo ataque ruso con drones y misiles sobre la ciudad de Ternópil dejó por lo menos 25 muertos, incluyendo 3 niños y más de 70 heridos. La ofensiva destruyó 2 edificios de 9 pisos y dejó decenas de personas desaparecidas. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Regresamos con más información. La NASA difunde espectaculares imágenes del cometa 3I Atlas, aunque muchos aún ponen en duda su verdadero origen. Imágenes y detalles al regresar. Este miércoles la NASA reveló nuevas imágenes del cometa 3I Atlas, un visitante interestelar que cruzó nuestro sistema solar y desató rumores sobre su origen. Con la nueva evidencia, los científicos ahora confirman de dónde proviene. Antonio Belchi nos tiene más detalles. La NASA ha presentado una colección de imágenes del cometa interestelar 3I Atlas captado mientras cruzaba el sistema solar, un material que despeja todas las dudas de que este objeto claramente no es una nave espacial alienígena, sino un cometa proveniente de otro sistema estelar. Cuando se descubre uno de estos objetos al principio, siempre hay un poco de incertidumbre. Hay que esperar un poco de tiempo para recopilar datos de cómo varía la posición. Este objeto se hizo famoso por ser el tercer visitante interestelar confirmado que entra al sistema solar, lo que generó una gran expectación y muchos se hicieron eco de las especulaciones que había sobre su origen, alimentando la leyenda de que podría ser una nave de otro planeta. If you understand comets pretty well and you understand asteroids pretty well, you kind of know the signatures that you're looking for, and so you can sort of look for those quickly and tick them off and say, yep, it really does behave like a comet. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de detección Atlas en Chile y más tarde se confirmó que no pertenece al sistema solar. Las nuevas imágenes revelan que aunque viaja a más de 130.000 millas por hora y se acerca al Sol, su comportamiento y composición emitiendo dióxido de carbono y agua coinciden con los de un cometa natural. Este tenía hielo, pero de dióxido de carbono. Sí tenía agua, pero la proporción de uno con el otro era diferente de la proporción que tenemos en el sistema solar. Los hallazgos realizados gracias al telescopio James Webb, el más sofisticado de toda la historia, señalan que el cometa se formó en un entorno mucho más frío, no es una amenaza para la Tierra y ni siquiera cruzará cerca de nuestro planeta. NASA's Planetary Defense Coordination Office they studied it and they established that 3I Atlas is not a danger to Earth. In fact, it's at least twice as far away as the distance between the Earth and our Sun. Con esta última evidencia, los científicos de la NASA dan por cerrada la teoría de una nave alienígena, pero igualmente seguirán investigando su trayectoria para ver qué otros datos se pueden obtener. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En Moscú, un robot impulsado por inteligencia artificial le mostró hoy sus mejores pasos de baile al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Luego de saludar al mandatario, el androide llamado Green comenzó a moverse al ritmo de la música. Es el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Todo esto ocurre días después de que otro robot ruso de nombre Idol tuviese un tropiezo en su debut público. Y Curazao hizo historia al empatar 0-0 con Jamaica, calificarse por primera vez a un mundial de fútbol. Con apenas 155,000 habitantes, será la cuarta selección debutante en la clasificarse. Además de Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde. Además, la isla, con sus 440 kilómetros cuadrados en el Caribe, va a convertirse en el país de menor tamaño territorial en disputar la Copa del Mundo, que habrá de jugarse, como usted sabe, en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año. Felicidades. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional, cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.